Buen día, nosotros somos Alan Naranjo Vargas y Ana Cristina Rivas Rosas y les hablaremos sobre el tema de integración numérica por el método de Simpson. Integración numérica. La integración numérica comprende una amplia familia de algoritmos para el cálculo del valor numérico de una integral definida. En la mayoría de los casos, ese valor numérico es un valor aproximado de la integral definida. Hay diferentes tipos de integración numérica, pero esta vez nosotros nos centraremos solamente en uno que es el método de Simpson, específicamente el método de Simpson un tercio. Método de Simpson. El método de Simpson sustituye a la curva por una serie de arcos contiguos. Cada uno de estos arcos es un arco de parábola de eje vertical. Esto nos lleva a aproximar el área bajo la curva mediante la suma de las áreas bajo cada arco de la parábola. El procedimiento es similar al de los trapecios, con la siguiente condición: el número de subintervalos debe ser un número par. Esta condición surge del hecho de que para definir la ecuación de una parábola se necesitan 3 puntos. Se contempla f de x como la función que se va a integrar por este método, mientras que a y b son sus límites de integración. A como el límite inferior de integración y b como el límite superior de integración. Como ya se mencionó, n debe ser un número par. Primero, se debe dividir el intervalo a b en pequeños subintervalos. El incremento de estos estará dado por delta x, que es igual a h, y es igual a b menos a sobre n, donde n es la cantidad de subintervalos que queremos utilizar. Por lo que, por ejemplo, si tenemos la función de la integral definida de 1 a 3 de x al cubo más x cuadrada multiplicando al logaritmo natural de x, el incremento para los intervalos estará dado por h igual a 3 menos 1 sobre n. Suponiendo que en este caso usaremos una n igual a 6, el incremento estaría representado por delta x o h y queda de esta forma. Entonces los incrementos se verían representados de la siguiente manera: x0 igual a 1, x1 igual a 4 tercios, x2 igual a 5 tercios, x3 igual a 2, x4 igual a 7 tercios, x5 igual a 8 tercios y x6 igual a 3. Una vez que hemos obtenido esto, la forma en que se obtendrá el valor numérico que representa el área bajo la curva es la siguiente. El área bajo la curva está aproximada por h sobre 3, que multiplica a f de x0 más 4f de x1 más 2f de x2 más 4f de x3 y así sucesivamente, más f de xn. Si necesitas una forma fácil de recordarla, tal vez sería útil que recordaras que solo los dos extremos no van acompañados de ningún coeficiente, mientras que los xn, donde n sea impar, llevan un 4 y donde n sea par, llevan un 2 como coeficiente. Siguiendo con el ejemplo que teníamos, el valor numérico de la integral definida de la función se aproxima a 1 tercio sobre 3, lo cual es 1 noveno, multiplicando a f de 1 más 4f de 4 tercios, más 2f de 5 tercios, más 4f de 2, más 2f de 7 tercios, más 4f de 8 tercios, más f de 3. Es necesario evaluar la función en estos valores, son los valores de los intervalos, y multiplicarlos por su respectivo coeficiente. Hacemos la sumatoria y finalmente multiplicamos por el coeficiente de afuera, es decir, por h sobre 3. En este caso los valores son los siguientes. Entonces el resultado quedaría como 1 noveno por 218.21278 y esto es igual a 24.245864 unidades cuadradas. Esta regla es más conocida por ser el método de Simpson un tercio. Segundo ejemplo. Para la siguiente integral se usará dos valores diferentes de n y se comprobarán los resultados. Tenemos la ecuación f de x igual a la integral de 0 a 2 de x por Euler elevado a la menos 2x de x para n igual a 2 y n igual a 8. Para n igual a 2 tenemos que el aumento de x es igual a h, que es igual a 2 menos 0 sobre 2, lo que nos da como resultado un 1. Entonces tenemos tres valores de x: x0 igual a 0, x1 igual a 1 y x2 igual a 2.
Por lo tanto, tenemos que h sobre 3 multiplicando a f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2, lo que nos da como resultado un tercio que multiplica a f de 0 más 4 por f de 1 más f de 2, los cuales son f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 0.1353 y f de 2 igual a 0.0366, obteniendo como resultado final un tercio que multiplica a 0.5778, dándonos como resultado 0.1926 unidades cuadradas. Y para n igual a 8, tenemos que los aumentos de x van a ser de un cuarto, por lo cual tenemos desde 0 hasta 2 divididos en intervalos de un cuarto. La fórmula final queda h sobre 3 que multiplica a f de x0 más 4 veces f de x1 más 2 veces f de x2 más 4 veces f de x3 hasta llegar al último elemento que es f de x8. Y los coeficientes de cada uno de estos son f de 0 igual a 0, f de un cuarto igual a 0.1516, f de un medio igual a 0.1839, f de 3 cuartos 0.1673, f de 1 0.1353, f de 5 cuartos 0.1026, f de 3 medios 0.0746, f de 7 cuartos 0.0528 y f de 2 0.0366. Lo que nos da como resultado un doceavo multiplicado por 2.7214 y como resultado final tenemos 0.2267 unidades cuadradas. Podemos ver que el resultado varía un poco al ser utilizada una n mayor. El resultado se aproxima más al área debajo de la curva, por lo que en este caso podemos decir que es mejor aproximado el resultado usando con n igual a 8. En resumen, tenemos aquí la fórmula del método de Simpson un tercio, la cual ya analizamos, la fórmula para encontrar el aumento de x utilizando el número de intervalos, y vale recordar que se expresan unidades cuadradas ya que indica el área bajo la curva. Te dejamos un par de ejercicios con los que puedes practicar, compara sus resultados.